Qué bueno que estamos en la casa del Señor y queremos hoy compartir una clase, un discipulado, una conferencia, una charla sobre un tema bien interesante y que creo que ha sido necesario en todos los tiempos y que hoy sigue siendo bien necesario, yo creo que urgente, porque la iglesia del Señor tiene que seguir hacia adelante y nosotros, los que somos parte de la iglesia del Señor, somos los que estamos llamados a impulsarla. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, nosotros a veces nos transportamos bien lejos hacia esos cielos, pero el reino de los cielos está establecido en la tierra. Jesús vino a establecer un reino aquí en la tierra. Es de los cielos porque está refiriéndose al Padre, a Dios, ¿verdad? Pero está establecido en la tierra a través de Jesús. Por eso es que convocó a unos discípulos y los dejó para que siguieran esparciendo el evangelio y hubiera lo que nosotros conocemos hoy, una iglesia que espera la segunda venida del Señor. Pero mientras nosotros estamos en la tierra, tenemos que entender que como iglesia vamos a vivir diferentes situaciones. Y esas situaciones van a surgir entre hermanos, entre miembros de congregación. Entiéndase, iglesia, todos aquellos que han aceptado al Señor como el Salvador y que compartimos una misma fe. El hecho de que hayamos aceptado al Señor, el hecho de que hayamos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que resucitó de los muertos, el hecho de que tengamos una misma fe, no significa que no va a haber situaciones en las congregaciones que ameriten que tengamos que tomar en consideración lo que es confrontar a una persona, confrontar a un amigo. Y hago la primera pregunta: ¿qué entienden ustedes que es confrontar? ¿Qué es confrontar? Orangi, ¿qué es confrontar? Cuando tú escuchas el título, confrontar a un amigo, ¿a qué te transporta? ¿Qué provoca en ti eso? Incomodidad, pero la confrontación es como traerle a la luz una situación a resolver. Muy bien. Ella dijo que trae incomodidad. Muy bien. Porque confrontar, si vamos a simplemente la palabra, una palabra compuesta con y frontar, es poner de frente. Poner de frente. Así que confrontar a un amigo es ponerlo de frente con una situación que usted sabe que pasó algo, usted conoce la situación, así que usted va a ponerle de frente esa situación. Posiblemente él crea que usted no lo sabe, posiblemente entienda que usted lo sabe. La cuestión es que usted tuvo el valor de decir: yo voy a poner de frente, voy a confrontar a mi amigo con esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Porque obviamente, ya lo dijo la hermana, es una situación incómoda. Pero las situaciones, por más incómodas que sean, si nosotros usamos el método bíblico, vamos a tener éxito, porque no son situaciones nuevas que hayan pasado. Anteriormente ya habían pasado. Y hoy vamos a escuchar a nuestro hermano Navedo que nos lea, por favor, en Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17, donde ahí va a haber una recomendación de Jesús en el momento que surge una situación entre hermanos. Adelante, Navedo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. Dice Jesús: si tu hermano peca contra ti. Así que entonces estamos hablando de que tú, por alguna razón, descubriste que tu hermano hizo algo malo en contra tuya, pero no solamente es algo malo en contra tuya, es algo en contra de Dios, de los principios divinos, porque dice: si tu hermano peca, por lo tanto, no simplemente te hizo un daño,
sino también que hizo un daño a lo que es la fe. Es un pecado, lo que él hizo está en contra de la fe cristiana, está en contra de los principios bíblicos, está en contra de la enseñanza de lo que debe ser la relación entre hermanos. ¿Cuál es el primer paso que tú tienes que hacer cuando tú vas a confrontar a tu hermano? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cuál es el primer paso que nos recomienda Jesús? ¿Cómo lo hacemos? En privado. ¿Y dónde es eso? En privado. En privado, dice. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Posiblemente él entiende que no lo hizo mal, pero sí te hizo daño y tú en el conocimiento que tienes sabes que está mal. No es que tú vayas ahora y lo pongas de voz en cuello, no. Por allí bien claro digo ahorita que es algo incómodo, pero como es algo incómodo, el primer paso mío es ir a solas con la persona. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, versículo 16, ¿qué dice? Pero si no, lleva contigo a uno o dos, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ok, el primer paso, yo te llamé a solas, que hablé contigo. Pero para ti no me fallaste y no estás dispuesto a corregir tu acción. Y continúa la misma acción. Ahora mi próximo paso va a ser que entonces yo voy a buscar 2 o 3 testigos. La pregunta es, ¿cómo tienen que ser esos testigos? ¿Hombres y mujeres qué? ¿Perdón? Intachables, de testimonio, de experiencia. Preferible que sean ancianos de la congregación. Y cuando digo ancianos no me refiero a edad, me refiero a personas de experiencia en la congregación, de experiencia en la iglesia. Así que tú vas con esos 2, ¿por qué? Porque dice ahora que tú necesitas testigos, personas que estén contigo en el momento que tú fuiste en una segunda ocasión a hablar con tu hermano, y esas personas son las que te sirven de testigo, como que tú sí fuiste y lo confrontaste con la situación. Porque la primera vez que tú lo hiciste propiamente no dio resultado. Si hubiese dado resultado, no hay que seguir al segundo paso. ¿Saben qué? En ocasiones el primer paso no da resultado, el segundo paso tampoco da resultado. Entonces hay que optar por un tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? Si se niega a hacerle caso a ellos, en la versión nueva internacional dice, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuese un incrédulo o un renegado. Mire, hay personas que están tan sumergidos en un pecado, en una falla, que no escuchan a nadie. Y ese es el momento donde usted entonces ahora lo pone de frente a la congregación. Ahora bien, déjame actualizar esto, porque si no, pudiéramos formar un revuelo en la congregación. Y ha pasado. Congregaciones que cogían a una persona, lo ponían de frente a todo el mundo y ahí lo crucificaban. No. Las iglesias, voy a actualizar esto para que nosotros lo podamos poner en práctica correctamente. Todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, tienen lo que se llama una junta de gobierno local. Y esa junta de gobierno local es una pequeña congregación dentro de la congregación magna. Es una microcongregación dentro de la congregación en pleno. Y entonces, una vez que yo haya usado estos testigos y no haya funcionado, ahora yo me acerco a lo que es la junta de la congregación y presento la situación. Y estos hermanos que fueron conmigo, estos 1 o 2 que fueron conmigo como testigos, van a estar conmigo en esa reunión donde yo le voy a presentar a la junta la situación que tuve con el hermano tal, y estos hermanos testifican que yo los confronté y la manera que lo hice
Y entonces la junta de la iglesia, que muchas veces es presidida por el pastor, dependiendo el tipo de gobierno, si es presbiteriano o si es congregacional, dependiendo cuál sea, va entonces a tomar la acción con ese hermano, porque ya no se puede hacer más nada. Ya se tomaron todas las acciones correctivas y hay que validar la gestión que hizo este hermanito, que fue solo, que fue acompañado, presentando la situación. Así que esos son los pasos, 4 pasos que nosotros vamos a usar para en un momento dado confrontar a un amigo. Primero, el primer paso, 1 a 1. El segundo paso, con 2 o 3 testigos. El tercer paso, con líderes. Y el cuarto paso, con la congregación. Una vez que la junta ya tomó la determinación, pues eventualmente la iglesia notará la determinación que se tomó contra el hermano. Yo no necesariamente tengo que llegar a la conclusión de decir que tal hermano no estará participando en la congregación. Ustedes van a notar que no está participando. Porque la junta local le va a transmitir, si hay un presidente caballero, le dice el presidente caballero, haga el favor de que esta persona no va a estar funcionando en la congregación. Además de que la junta llamaría a ese hermano y ya tomaría una determinación con la persona. Y ya se acabó el asunto. Denlo por incrédulo, denlo por una persona que realmente no sigue la conducta y la práctica cristiana. ¿Ok? Vamos a un próximo paso. Luego que nosotros tuvimos la situación con ese hermanito, de hecho, vamos a escuchar a Pastor Gami, que nos va a leer una situación en 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 13. Yo creo que usted escuche bien, porque ahora nosotros vamos a escuchar un ejemplo de una situación que surgió en la iglesia de Corintios, muy interesante por demás. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Escuchemos a Pastor Gami, que nos va a leer en 1 Corintios 5 del 1 al 13. Usted lo puede buscar en su Biblia y seguir la lectura con compañero María Quiñones Guevara. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. Miren cómo empieza el capítulo 5 de 1 Corintios. En la versión nueva internacional, para que usted tenga un lenguaje más actual, más actualizado, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual
que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Wow. Hermano, el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto porque había una situación que llevaba tiempo pasando y la iglesia no había tomado acción. Y cuando Pablo dice que es dominio público, era que ya la gente fuera de la congregación, los vecinos, sabían lo que estaba pasando en la congregación. Sin embargo, la congregación no tomaba ninguna acción con ese hermano. Interesante la determinación del apóstol Pablo. El versículo 5 de ese capítulo 5, 1 Corintios, dice: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué Pablo está diciendo? Cuando dice entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Mire, en ocasiones nosotros, viendo que algo está mal, le pasamos la manita. Y tenemos tolerancia, pero hay momentos que ya la tolerancia no funciona. Que lo que amerita es que confrontar a esa persona con su realidad, porque es la única forma de que esa persona se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Y Pablo ahí lo que recomienda es que esta persona sea expulsado de la congregación. ¿Por qué? Porque él dice bien claro más adelante, lo leyó Pastor Gami, le dice bien claro: si alguno se llama cristiano y mantiene esta práctica, ustedes no se junten con esa persona. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Al no juntarse, que no lo saluden, no apoyen esa conducta, no aprueben esa conducta. Así que el no juntarse no significa que usted no va con... usted saluda al hermano, porque sigue siendo su hermano. Pero usted no puede aprobar esa conducta. Usted tiene que alinearse con la visión de la iglesia de que un individuo que no respeta y que no pone en práctica la fe de la congregación, que lo que hace es un daño a la congregación, no merece estar ahí porque él no se está comportando como un creyente. Su comportamiento no es de un creyente. ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Destruirlo? No es destruirlo. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Su concupiscencia tiene que ser confrontado consigo mismo. Entreguen a este hombre a Satanás. Mira, es hora de que tú sepas que lo que estás haciendo está mal y lo que tú haces no merece estar en la congregación. Ya es demasiado. ¿Cómo es posible que tú estás viviendo con la que fue muerte tu padre? Eso no puede seguir pasando aquí. Mire, los padres en ocasiones tienen que tomar determinaciones bien fuertes con los hijos, pero es la única manera de corregirlos. Porque la Biblia dice bien claro que el hijo consentido avergonzará a su madre. Y por eso que dice que hay que madrugar con la varita, la corrección. ¿Ok? Bien, pues entonces, vamos a ver entonces ahora, ya nosotros presentamos un ejemplo de lo que es confrontar a un hermano con su realidad. En este caso, posiblemente ya se caminó diferentes pasos hasta llegar al pleno de entender que este hermano ya no podía ser parte de la congregación. Ya era de dominio público, ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando, y quien estaba perdiendo su imagen e identidad en la comunidad era la iglesia. ¿Y sabe qué? Si hay algo que uno tiene que cuidar es la imagen y identidad de una congregación. No sea que pase como lo menciona Juan en Apocalipsis, que esa iglesia le sea quitado el candelabro de su lugar. Eso no es otra cosa de entender que ya esa iglesia, el brillo, el testimonio que tenía la comunidad, el alcance, el impacto que tenía la comunidad, lo perdió. ¿Por qué? Porque en un momento no supo tomar acciones correctivas con situaciones que pasan. Fue confrontado esta persona.
la segunda parte es de la parte más importantes. ¿Cómo nosotros vamos a restaurar a esta persona? Lo confrontamos con su situación, lo vamos a dejar destruido. ¿El propósito de confrontar a una persona es destruirlo? No. El propósito de usted confrontar a una persona es llegar al momento que usted pueda eventualmente restaurarlo. Voy a pedir a Navero que nos lea en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Mire lo interesante que lo presenta el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Adelante. Hermano, sí. Hermano, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Muy bien. Si alguien es sorprendido en pecado, si usted confronta a alguien, usted lo confrontó, ¿cómo debe hacerlo? Con mucho cuidado. Y estamos escuchando a un padre de experiencia. Porque nuestro hermano Angelito, un padre de experiencia. Y nuestro hermano Angelito como padre tuvo que haber confrontado a sus hijos en diferentes situaciones. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y aquí dice, como le dije anteriormente, las personas que van a atender esta situación en la congregación son personas espirituales. No son cualquier persona que usted va a usar para esta confrontación y restauración. Solo el cuerpo de Cristo puede realmente restaurar espiritualmente. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Yo quisiera leer lo que dice el versículo 5. Lee el versículo 5, la veo. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Aquí ninguno está exento a cometer una falla. Así que el llamado es usted sentir empatía con esa persona. Es usted en el momento sentir dolor por lo que le pasó a esa persona. Y usted ir humildemente. ¿Por qué humildemente? Porque usted considera que eso le puede pasar a usted. Pero hay quien va con una actitud de ansioso y lo que quiere es destruir. Por eso es importante que esta clase se dé hoy día. Porque la iglesia está llamada a restaurar. Pero estamos viendo situaciones donde vemos gente, yo no sé si es que están aprovechando el momentum, que este hermanito tuvo una falla para hundirlo, destruirlo. Y más si este hermanito tenía un ministerio poderoso en el Señor, que estaba alcanzando vida, y que lamentablemente no deja de ser un ser humano, no deja de ser un hombre o una mujer, y que lamentablemente pasó por una situación, y ahora había uno que estaba esperando ese momento para entonces usar a este hermano como escalón, hundirlo para subirse y decir, ahora yo tengo la posición que tenía el fulano de tal. Wow, ahora sí es verdad. Ahora que aquel cayó, ahora él estaba bien pegado como evangelista, y viene otro y te dice, ahora te toca a ti, papá, este es tu tiempo, porque aquel se fue. Eso está pasando. El cantante que estaba bien pegado en la radio y su música estaba haciendo bendición, lamentablemente tuvo una situación, y hay otro que se está levantando que posiblemente no canta ni una cuarta parte de lo que cantaba el otro, porque es así, que lo que hace es metiendo billetito y payola para tratar de pegar en la radio cristiana. Sí, señor, a mí eso está pasando. No, lo que pasa es que ya no le llaman payola, ahora le llaman pautas.
Pero entonces, este es tu momento. Mira, aquel cantante tuvo una situación, está la emisora, no relaja, esta emisora lo viene y lo saca rápido. Así que este es el break para entonces pautar tu tema y que tú te atreves. Este es tu momento. Dios tenía este momento separado para ti. Meten hasta Dios en el asunto. ¿Será posible? Vamos a escuchar qué pasó. Dami, vamos a escuchar qué pasó en 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, porque vamos a ver ahora qué pasó con aquel hermanito que fue expulsado de la congregación porque estaba inmoralmente con la mujer de su padre. Ese hermanito en 1 Corintios fue expulsado de la congregación. Ahora vamos a ver qué pasó con el hermanito y vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 5, perdón, 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo de 5 al 11. Vamos a leer esta historia porque sé que le va a agradar ver lo que pasó con este hermanito. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Wow. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué nos está diciendo este relato? Usted leyó ese último versículo. Para que Satanás no se aproveche de nosotros. En la otra versión dice: no tome ventaja, pues no extrañamos, no ignoramos sus artimañas. El enemigo, dice la palabra, que vino para robar, matar, destruir. El enemigo tiene como propósito tratar de debilitar la iglesia. Y no importa lo poderoso que sea este hombre o esta mujer en el Señor, el enemigo va a tratar de tentarlo. Transportémonos al relato de cuando Jesús, luego de su bautismo, Jesús fue allá al desierto y estuvo por 40 días y 40 noches en ayuno, y luego de eso vino el enemigo a tentarlo. Al mismo maestro. Miren qué atrevido. Miren qué atrevido es este enemigo que fue allí a tentar a Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que el hecho de que estemos en un momento de consagración y oración no vamos a vivir momentos de tentación. Claro que sí. Claro que sí. Y déjame decirle, pueden venir momentos de tropiezos. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, nuestro llamado es restaurar a los miembros del cuerpo. Y por eso Pablo ahora le escribe una segunda carta a la misma congregación de Corintios, donde él mismo había recomendado una determinación con aquel hermano, y le dice: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Pero dice entonces el versículo 6: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Hermanos, ya ese hombre, ya esa hermana, ya ese joven ha sufrido demasiado por lo que se le impuso, por su falta. No lo destruyan. Mira lo que dice el versículo 7: más bien debieran perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. No sigan, mire hermano,
No siga metiéndole el dedo en la llaga al hermano, lastimando, porque ya, ¿qué más usted quiere provocar en ese hermanito? ¿Qué más se puede? Pastor Mami, ¿qué más se puede lograr? Después que usted, mire, yo siempre llego a la conclusión de que un hombre, una mujer, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, cuando le falla a Dios, sufre de tal manera que quisiera borrar de una manera permanente, con la tinta más fuerte, borrar ese día de su vida. Trasládese al Salmo 51 y considere la experiencia de David cuando le falló al Señor, cuando fue confrontado. ¿Quién confrontó a David? A ver si se acuerdan. El profeta Natán. Muy bien. Yo creo que ese fue el día más horrible, más oscuro en la vida de David. Un hombre que llegó al reinado porque venció a Goliat, un hombre que era aplaudido por el pueblo, un hombre que era reconocido por Dios, un hombre que estaba totalmente bendecido, un hombre que estaba en el pic de su carrera, ¡pum!, y tiene una falla. ¿Quién quisiera eso? ¿Quién quisiera eso en el momento de su pic de su carrera, tener una falla? Mire, yo no sé si usted se acuerda de este gran atleta puertorriqueño que fue a correr el brinco. Javier Curso. Uno de los días más amargos en la vida de Javier Curso fue cuando ya estaba en la última competencia para hacerse campeón y era el favorito. Y de momento el muchacho determina que él salió antes del tiro. Yo no sé cuántas veces Javier Curso habrá visto ese video, pero ese muchacho salió alrededor de todo el mundo, el universo completo estaba viendo eso y vio como este muchacho se echó a llorar allí. Yo creo que Javier Curso hubiese querido borrar ese día de su historia, pero lo más que yo admiro fue como el pueblo de Puerto Rico lo recibió. El pueblo de Puerto Rico se desbordó en palabras de consolación y aliento hacia su atleta, y con todo eso le decía nuestro campeón. Navedo, me parece que a veces, en este caso que fue un caso deportista, el pueblo de Puerto Rico, me parece que a veces esta gente tiene más tolerancia que lo que pasa en la iglesia. Nosotros, que debiéramos ser los que demostremos el ejemplo de lo que es tolerancia y lo que es restaurar a una persona, tenemos a veces menos tolerancia, menos paciencia y llegar a la conclusión de menos amor, demostración de amor, que lo que pasa a veces en el secularismo. ¿Cuántos artistas seculares han tenido problemas? Y allá usted ve que se unen otros para decir, vamos a ayudarlo, vamos a confortarlo. Y llegan a su casa y hacen esto. En la iglesia a veces eso no pasa, hermano. Y yo tengo que entrar en esta clase porque esto tiene que, la iglesia tiene que aprender a ser iglesia. Somos lavados con la misma sangre. Solo creyentes espirituales pueden pertenecer a un comité de restauración. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar tentado, estar demasiado enojado con el pecador penitente. Imagínese un caso de infidelidad y que a usted le hayan sido infiel. Y cuando usted va a atender ese caso, usted está tan enojado porque usted se recuerda que a usted le fueron infiel y usted no tiene tolerancia a hablar con la situación y usted le cae arriba a la persona. Usted no puede ser parte de ese comité porque usted va a destruir. ¿Por qué hay que hacer un comité espiritual para esto?
Porque usted puede estar demasiado tentado a considerarse más santo, inmune al mismo tipo de pecado. No, no, no. Yo nunca voy a cometer ese pecado. No, yo no. Adulterio, fornicación, robo. Bueno, eso no me puede pasar a mí. A mí me puede pasar que se me saque una palabrita. A mí se me puede pasar que se me saque una mentirita piadosa. Pero yo fallarle a mi mujer. O yo fallarle a mi marido. No. O yo llevarme el dinero de mi trabajo. No. Eso no me puede pasar. Así que esa persona, pastor, yo no sé qué te va a hacer, pero esa persona debe estar en disciplina 3 años. ¿Pasa eso? Bueno. Porque usted puede estar tentado a cometer el mismo pecado que el hombre penitente cometió. Por eso hay que ser espiritual. Mire, a veces hay gente que se convierte y rápido pues quieren ser evangelistas y quieren hacer esto, pero son personas que en un momento dado tenían una adicción a las drogas. Un ejemplo. Y todavía esa persona realmente no está totalmente restaurado de esa situación. Acuérdense que una vez que tú y yo aceptamos al Señor, pasamos por el proceso de la justificación. Dios nos justifica. Pero entonces viene el proceso de la santificación, que es un proceso de día tras día tener una relación de comunión y unión con Dios. A través de la asistencia a la iglesia, a través de la lectura de la palabra, a través de estudios bíblicos como este, usted va creciendo para entonces eventualmente ser parte de un ministerio de restauración. Antes no. ¿Por qué? Porque usted tuvo este hermanito que cayó en una situación de droga, y cuando usted fue allá supuestamente a restaurarle, allá le hicieron una oferta, usted cayó, como dicen en la calle, se cocotó, y también se metió el pasecito tratando de restaurar a la persona. Por eso es que tienen que ser personas maduras las que pertenezcan a lo que es un comité, un grupo que va a restaurar a una persona de la congregación. Seguimos. En eso mismo, escuchen esto lo que lo es. El perdón no iguala a la restauración. El perdón es simplemente el primer paso hacia la restauración. ¿Por qué? Hermano, ustedes le fallaron. Ustedes cometieron una falla grande. Y usted perdonó. Eso significa que ya esa situación está restaurada. No. ¿Por qué no? El perdón es una acción interna, es lo que uno da, pero no depende. La respuesta es otra, son otros 20 pesos por acá. El perdón no iguala a la restauración, es simplemente el primer paso hacia la restauración. El que yo cometa una falla y logre que una persona me perdone, no significa que ya la relación está restaurada. Me perdonó, pero ahora tiene que venir el día a día para que esa relación vaya tomando confianza y que en un momento usted se sienta la comodidad. Mire, esto es como cuando usted se hace una operación. ¿Hay alguien aquí que se haya hecho que tenga una operación en el cuerpo? ¿Alguien aquí? Muy bien. También, muy bien. ¿Alguien aquí tiene operación de corazón abierto? Aquí hay uno. Oye, hay aquí. Riñón abierto. Wow. Te pregunto, ¿cuánto tiempo te duró ese dolor? ¿Perdón? Todavía lo tengo y ya llevo más de un año. Todavía no tiene y va más de un año. Significa que no está restaurado. Mientras nuestro hermano abra su camisa, vea la cicatriz de la operación y eso le provoque dolor, no está restaurado. Está el perdón porque ya fue operado,
pero no está restaurado porque todavía siente dolor. La restauración consiste cuando usted mira esa operación, mira la cicatriz de la operación, pero ya usted no siente dolor. La restauración significa cuando usted ve a esa persona que usted lo perdonó, pero usted sigue sintiendo el dolor. Ese es el primer paso. El primer paso para volver a tratar de entablar una relación con la persona. Pero no significa que ya usted decirle perdón y usted debe olvidarse de lo que la persona le hizo. No, porque si no, esta computadora que nos dio Dios no sirve. Con todo y eso, pastor, hay ocasiones que hay cirugías que no necesariamente presentan dolor de primera intención y aún están sin restaurar. Así mismo es. Porque, ¿por qué están sin restaurar? Porque provoca un efecto. Y ese punto es muy importante. Hay ocasiones que nosotros creemos que realmente hemos superado la situación, pero el tiempo nos hace entender que no. Mire, y más aún, si el músculo todavía está inflamado y recibe un golpe. Los síntomas necesarios, por ejemplo. Muy bien. Tú tienes que entonces ahora mantener con calma. ¿Por qué? Porque tú puedes volver a lastimar esa operación. Y ese punto es bien importante, ¿verdad? Porque para que haya restauración, ambas personas tienen que ponerse de acuerdo. Y ambas personas tienen que tomar la determinación de realmente restaurar esa situación. Y tienen que poner de su parte. Tiene que haber un compromiso. Si yo te perdoné y te estoy dando una oportunidad, significa que tú vas a cooperar para sanarme de esa herida. Si tú me perdonaste y yo valoro grandemente el hecho de que tú me hayas perdonado, yo voy a hacer todo lo necesario, porque lo que yo quiero es recuperar esa relación, lo que yo quiero es recuperar tu confianza, lo que yo quiero es recuperar el trato que yo tenía, la posición que tenía. Me cueste lo que me cueste, yo voy a hacer todo lo necesario por alcanzar eso otra vez. Y el cuesta arriba es un reto. Bueno, yo conozco un hermano que estuvo por un año llevándole a la esposa toda la semana una batida. ¿Un año fue? 2 años. 2 años todos los sábados llevando una batida. Todos los días. ¿Cómo fue? Todos los días. 2 años todos los días llevando una batida. Espera un momento, mire hermano, ven acá. Ven acá, hermano. 1, 2, 3, 4. Y que no fue una situación tan poderosa como... Pero no importa si la situación fue fuerte o no fuerte, él lo que quería era ganar nuevamente su relación, contestar nuevamente la cosa. ¿Significa que él tenía toda la falta? No, necesariamente. Pero él quería ganarse eso, así que él sabía que ella lo que quería era batida. Así que batida va y batida viene. Oh, no viene, batida va. Eran de varios valores, de diferentes sabores. Hay que variar, seguro que sí. Mire, importante lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas: ayude a llevar su carga para que pueda llevar su propia carga. Usted tiene que, mire hermano, para restaurar a una persona, mire, usted tiene que ayudarlo. ¿Sabe por qué? Porque, vamos a poner este caso, el caso que estamos viendo. Yo lastimé a esta persona y entonces yo estoy buscando sanar la situación. Ahora yo necesito que la otra persona me ayude, que la otra persona se proyecte como empática y no llegue a una actitud de orgullo, prepotente. Tú me fallaste, humíllate, haz más,
No es suficiente lo que has hecho. Falta más. 2 años de batida no es suficiente. 1 año más. Pues si no, vive con eso. Mire, hermano, Se da- usted tiene que hacer a la persona, llegar al momento de que la persona siente que usted lo ha perdonado. Anda. Porque la persona necesita también sentir el perdón. Yo necesito sentir que tú me has perdonado. Yo he hecho un esfuerzo grande en favor de restaurar la relación, en favor de ganar tu perdón, de ganar tu confianza. Tú dices que me has perdonado, yo he seguido ahí luchando por lo mismo. Por lo tanto, yo necesito sentir sanidad también. Ambas partes necesitan ser sanos. Y en esa cooperación es que eventualmente nosotros vamos a lograr la restauración. Vamos a buscar Romanos 3, 23 al 28. Hermano Pastor Gabio, Navero, no los dos. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 28. Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 28. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está todo. Porque ¿cuántos son los que han pecado? Todos. Todos. Angelito, no le escuché. ¿Cuántos son los que han pecado? Todos. Por lo tanto, si todos hemos pecado, tenemos que en un momento tener misericordia, tolerancia por el que comete una falla. Porque yo soy un pecador. Y posiblemente mi pecado no ha sido público. Pero eso no significa que yo peco. No, yo no soy un pecador porque yo no cometí un adulterio. Yo no soy un pecador porque yo no cometí un robo. Eres un pecador. Eres un pecador. Por eso es que es necesario que tú todos los días doble rodilla del Padre y usa a Jesucristo como intercesor ante Dios y los hombres para pedir perdón. Por eso es que Pablo en ese mismo capítulo dice en el versículo 27: ¿dónde pues está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, por el de la fe. ¿Dónde está tu jactancia en pensar que este hermano no puede ser perdonado? ¿Dónde está tu jactancia en pensar que este hermano no puede ser restituido a la posición que tenía? Hay alguna pregunta. ¿Acaso cuando David cometió su falla, Dios le quitó la posición de rey? David sufrió, pagó muchísimo. Tuvieron consecuencias. Tuvo un montón de consecuencias. Bueno, Jay, Llegaste al punto de que a preguntar. Él sufrió muchísimo, pagó consecuencias, pero lo que él quería para que él le resultado era mucho más malo que lo que él le dieron. seguro. ¿Sabes? Lo que él quería era matar al tipo.
Cuando el profeta Natán lo confronta con una alegoría. Le puso un entrampamiento. Mira, aquel tenía solamente una oveja, este tenía mucho, y el que tenía mucho contigo se tomó el que no tenía ninguno, ese merece morir. Y Natán le dice, pues ese fuiste tú. Tú, teniendo un montón de ovejitas, tomaste uno de aquel que solamente tenía exclusivamente eso. Uno. Y para aquellos que piensan que no les puede pasar, surge la pregunta de la tertulia de mi casa. ¿Y aquello? ¿Qué hacía allí? Esa es la pregunta. ¿Qué hacía esa mujer aquí? Nosotros miramos el caso de David, pero ¿y esa mujer qué hacía allí? Porque es que tener acceso a donde estaba el rey era difícil. No sabía ella a la hora que el rey salía. No sabía ella que su esposo no estaba allí. Su esposo estaba en la guerra. No sabía ella todas esas cosas. Un rey no podía tener un cuarto con la verja con un chancho matapuerco. A lo mejor era buena hembra también. Perdón, ¿qué usted dijo, hermano? A lo mejor era buena hembra también. Claro. Y ella lo sabía. Por eso. Mire, ella hermano, sabía. es que Y el enemigo también lo sabía. Claro, mire, acuérdese, por eso es que en el proceso de restauración, Pablo dice que nosotros no podemos ignorar las artimañas del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es destruir a una persona. El enemigo sabe cuando tú estás vulnerable. El enemigo sabe cuando tú estás en un momento de debilidad, un momento que va a aprovechar esa situación. Y es bien difícil zafarse de ciertas situaciones. Por lo tanto, entonces, lo que David recibió fue mucho menos, porque David recomendó que al tal lo mataran. Y David recibió mucho menos. David no lo mataron ni le quitaron el reinado. Señores, esa es la misericordia de Dios. Todo lo que David sufrió, perdió el hijo que nació de esa relación. Trató, hizo lo imposible para que no muriera, murió. Y Dios dijo, ¿cómo yo le voy a añadir más castigo, más tristeza a este hombre? Cuando este hombre me escribe en el Salmo 51 y me dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. No fue que él perdió su salvación. Escuche bien, él no está diciendo, Dios, devuélveme mi salvación. No, porque es alguien que había creído. El gozo, lo que representaba esa salvación. La Biblia nos invita a que nosotros no contristemos al Espíritu Santo de la promesa. Un hombre, una mujer que ama a Dios, cuando falla, sufre amargamente. Lo repito. Y David entonces dice, Señor, un corazón contrito y humillado, yo sé que tú no lo vas a despreciar. ¿Sabe por qué? Porque había una relación entre David y Dios. Se conocían. David le cantaba salmos. David había disfrutado de las victorias que Dios le había dado. David conocía a Dios. Y David dijo, Señor, yo sé que un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. ¿Cuánto gramos? Y como los versos que tocamos al principio de Corintios, incluso aquella persona que estaba cometiendo un pecado de incesto y tan grave, el apóstol lo identifica en 2 Corintios como que estaba consumido por la tristeza. O sea que después de todo lo que pasó, o sea, aún el hombre conservaba en sí esa tristeza porque sabía lo que había perdido. Ahora bien, ese es otro caso. ¿Usted cree que Dios le había quitado la salvación a ese hombre? Si no, no hubiese sentido la tristeza que hubiese tenido. Exactamente. Mire, solo aquel que ha sido salvado, solo aquel que tiene una relación, que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, es aquel que se entristece. Mire, una vez nosotros una persona me preguntaba, digo, oye Mike, ¿y si yo cometo una falta y no siento nada? Ah, papá, estás mal. Estás peligrando, estás en peligro. Porque eso significa que el Espíritu Santo no está en ti. Está vacío. Mira ahí. Sí. Porque cuando tú cometes una falta
se activa la alarma del Espíritu Santo, que antes te viene peleando contigo, pero tú te fuiste por encima y esa alarma se activa y te hace sentir que estás mal. Porque el Espíritu Santo convence